Ok, estamos grabando ya. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Bien, vamos a estudiar para la prueba de lenguaje. O vamos a tratar de hacerlo de una manera bastante sencilla. Este es uno de los primeros temas que tenemos en la prueba, que es los tipos de registro lingüístico, particularmente el registro culto y el registro coloquial, si no me equivoco. Voy a revisar acá. Yo traté de incluirlos todos, o por lo menos los más importantes, aunque aquí nos pide el registro coloquial y el registro culto. Bien, registro culto. En el registro culto se emplea una gramática perfecta, dice, o por lo menos muy bien cuidada, y se hace uso correcto del léxico de la lengua, es decir, hablamos de manera correcta. En el registro coloquial empleamos es el lenguaje que ocupamos en nuestra vida cotidiana para comunicarnos con nuestros amigos o familiares. Si bien aquí nos menciona otro tipo de registros, pues esos son los más importantes por ahora. Aquí tenemos algunos ejemplos de registros coloquiales y vamos a ver cómo es de curioso, porque eso tiene que ver de acuerdo a la zona en la que estemos. Por ejemplo, acá nos muestran algunos ejemplos de registros coloquiales que posiblemente no sean de nuestra zona de origen o que se alejen por lo menos de nuestro entorno social. Botón dice: en la jerga policial, en la jerga popular se refiere a un policía o informante, dice. Eso no lo conocía, aunque hay otros términos para utilizarse que sí son más comunes para nosotros en Latinoamérica. Por ejemplo, jura sería un término para policía. Es común en El Salvador como en México. El otro que nos muestran acá es matrimonio, dice. En algunas regiones se utiliza para llamar a un chorizo, dice, y a una morcilla en las parrillas. Me imagino que se refiere a la hora de hacer algún asado. Estamos diciendo, hagamos un matrimonio, que se refiere a poner, me imagino, chorizo y morcilla, que es un tipo de salchicha a base de, creo que tripas y sangre. Colgado, dice. En la jerga adolescente se utiliza para decir desubicado o distraído. Este quizás es más común para nosotros, aunque por lo menos aquí en El Salvador no tenemos, usamos otro, o más bien usamos otro tipo de términos para eso. Anda perdido, o anda en la luna. En Guatemala, por ejemplo, cuando vas a comprar algún tipo de bebida como el atol chuco, te dicen, ¿lo quieres frío o caliente? No se refiere a su temperatura, sino a que pique. Frío es que no pica y caliente es que sí pica. En el registro oculto, dice, se utiliza principalmente en los contextos académicos, científicos y literarios. Aquí tenemos algunos ejemplos. Gracias por la experiencia que nos ha brindado. Un lenguaje bastante sobrio, bastante centrado. Ha sido un placer conocerle. Sin más que agregar, me despido de usted. Es usted, mi estimado, un gran líder. ¿Cómo puedo agradecer su amabilidad, mi estimado? Son lenguajes bastante refinados, y dado que entran los contextos académicos, podrían entrar algunos tipos de definiciones como en la matemática, o en el caso de la taxonomía podríamos pensar así, de un científico que se está refiriendo a la clasificación de los animales. En
En contextos literarios probablemente estemos hablando de algún tipo de poema, pero son lenguajes más elaborados, es decir, cómo esperaríamos que se exprese un doctor, un maestro, un poeta o hasta alguien que esté relacionado con algún tipo de ciencia, como un ponente o algo por el estilo. Bien, el texto argumentativo. El texto argumentativo sirve para expresar opiniones, ideas y posturas sobre un tema en particular. El objetivo de un texto argumentativo es probar o demostrar una idea o tesis. El escritor busca convencer al lector de algo y lo hace mediante la aportación de argumentos, pruebas y razonamientos. O no necesariamente de esa manera, porque puede hacerse uso del juego de palabras, no necesariamente de pruebas y razonamientos, para tratar de convencer a otras personas. La idea principal en el texto argumentativo es tener, o más bien poner tu idea en la cabeza de las personas. De eso se trata el texto argumentativo. Para eso no necesariamente tenemos que usar pruebas o razonamientos, aunque sí lo podemos hacer. Por ejemplo, hablemos de querer convencer a nuestros compañeros de ir a un viaje a un zoológico en lugar de a la playa o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué argumentos usaría yo para tratar de convencer a mis compañeros o amigos de no ir al viaje de la playa, pero sí al del zoológico? O algo por el estilo. O una situación tan sencilla como ¿qué cenamos? ¿Pizza, hamburguesas o pupusas? Entonces yo puedo recurrir a usar algún tipo de razonamiento o ideas para convencer a los demás que hagan lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Cuáles son sus principales características? Se defiende una postura en concreto, aunque no sea la correcta. Es decir, aquí yo puedo estar defendiendo algo, aunque no necesariamente sea positivo, puede ser algo negativo. La idea es convencer a los demás o poner mi idea en la cabeza de los demás. Tiene intención persuasiva, es decir, quiero convencer a los demás de que lo que yo estoy haciendo es lo correcto o que lo que yo estoy diciendo es lo correcto. Ofrecen datos y argumentos para defender la postura. Sí, podemos ofrecer datos, por ejemplo, como en el ejemplo de las pupusas. Planteémonos lo siguiente. ¿Qué sería mejor? ¿Pupusas, hamburguesas o pizza? Bueno, pensémoslo. Si yo quisiera defender la idea de mejor la pizza para cenar, ¿qué argumentos o qué datos tendría yo a favor de la pizza versus las demás? Podría decir, las pizzas este día están al 2x1. Se tardan 30 minutos o menos. Las pupusas hay que esperar casi una hora. Las hamburguesas son muy pequeñas, es decir, yo estoy ofreciendo datos que respaldan o que le dan más valor a lo que yo quiero que los demás piensen. Eso se puede usar en muchos sentidos. Por ejemplo, un doctor, en un caso grave de un paciente, podría estar hablando de amputar la pierna y decir, bueno, es que hay que amputar una pierna. Ahí estamos. Hay que amputar una pierna, pero el paciente va a quedar impedido o algo así, ¿no? Pero es la pierna o la vida. Entonces cuando el doctor pone ese ejemplo, nos está ofreciendo un dato o un argumento que es sacrificar una parte del cuerpo con tal de preservar la vida. Tal vez no es lo mejor, pero dada la situación es lo que es, ¿no? ¿Qué más pudiésemos decir? Por ejemplo, a la hora de ver televisión,
a la hora de estar diciendo por qué una marca es mejor que otra, que son cosas y debates que se vuelven comunes en redes sociales o en nuestra vida diaria. Por ejemplo, hay mucha gente que es fan de Apple, pero no saben por qué son fan de Apple. Pudiésemos llevar todo esto a una situación en la que pudiésemos ofrecerle a la gente una defensa, una argumentación en la que nos digan por qué es mejor Apple versus los celulares comunes de Android. Para ello tendríamos que presentar algún tipo de datos, por ejemplo el precio del celular, las funciones, la calidad de la cámara. Esos serían los argumentos necesarios para demostrar o no una tesis, que la tesis se vuelve la idea que yo quiero implantar. Ok, tenemos la entrevista. La entrevista es una conversación planificada entre un entrevistador y un entrevistado. Esa es la idea básica de una entrevista. ¿Para qué entrevisto yo a las personas? Dependiendo del contexto, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, es una persona muy importante de la cual yo quiero conocer esa experiencia o cuál es su opinión, etc. Eso encaja con el segundo punto que tenemos ahí, que es obtener información, opiniones o experiencias del entrevistado. Por ejemplo, una persona que quedó atrapada en una montaña. Venga y cuéntenos qué se siente haber quedado atrapado en una montaña. Su estructura y preguntas están diseñadas para alcanzar las metas específicas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, durante la entrevista, el entrevistador va guiando las preguntas de manera de que el entrevistado, la persona de la que yo quiero saber, me cuente lo que yo espero saber de él. Para eso yo oriento las preguntas. Claro, eso depende mucho del contexto. No es lo mismo en política, no es lo mismo en medicina, no es lo mismo en espectáculos. Pero hay una secuencia lógica que se puede llevar con el fin de obtener esas metas específicas, que puede ser que el entrevistador me cuente, por ejemplo, en el caso de un cantante, de dónde sacó la inspiración para X canción. O en el caso de un político, cuáles son las aspiraciones que tiene ese político y qué va a hacer por la gente. Todas las preguntas que yo voy haciendo van estructuradas en el sentido de, bueno, si yo quiero saber eso, entonces ¿cómo se lo pregunto? Se utiliza en periodismo, investigación, selección de personal y más. Okay, en periodismo creo que es bastante obvio, en los canales de noticias es bastante común que inclusive hay programas que se llaman La Entrevista, en la cual pues muchas personalidades asisten y se les cuestiona a través de cuestionarios que pueden o no estar compartidos. Es decir, yo como entrevistador puedo pasarle las preguntas a mi entrevistado o puedo no hacerlo. Es una especie de cortesía que hay entre las personas para que de repente no haya un tipo de mala fe de que yo le voy a preguntar algo a alguien que pueda salir de tono, o que el entrevistado me diga que de X temas no quiere hablar. Cuando se está en una investigación, que es un tanto complejo, pero por ejemplo si en un centro comercial hay un asalto, por decir algo, las personas que están alrededor son obviamente testigos. Yo le puedo preguntar, bueno, ¿y usted qué vio? ¿Cómo iba vestido el sujeto? ¿Cuántos eran? Entonces, las preguntas van orientadas a responder lo que yo estoy investigando. La selección de personal en las entrevistas de trabajo
pues eso es bastante común, que los patronos tienen gente muy perspicaz que es capaz de analizar a una persona a través de una entrevista y pueden tener un buen indicio de si es una persona apta para el puesto o no lo es, entre otros casos. Puede ser formal o informal dependiendo del contexto. A veces también depende de cómo el entrevistado se sienta a gusto. Idealmente es en un estudio formal o mediante algún tipo de cuestionario, o puede ser inclusive hasta en la calle. Cuando están haciendo encuestas, a las personas les entrevistan. Eso es una situación bastante informal, pero eso depende mucho del contexto, es decir, de quién está haciendo la entrevista, por qué la está haciendo, si es una personalidad importantísima o no. Requiere habilidades de escucha activa y empatía por parte del entrevistador. Escucha activa significa de que tú no solo oyes a la persona, sino que la estás escuchando. Porque tú puedes oír a una persona y no entender lo que te está diciendo. Es un tipo de escucha pasiva. Escucha activa es que yo estoy oyendo lo que la persona dice, pero lo estoy oyendo con atención, entiendo lo que dice y lo voy razonando en el momento. También nos habla de empatía. Eso se refiere a que el entrevistador puede ir tratando de leer las emociones del entrevistado, con el objetivo de no ofenderle. Por ejemplo, una pregunta de que puede ser sensible es si ha perdido un familiar recientemente. Es una pregunta que es de carácter sensible. Entonces el entrevistador también tiene que tener ese tacto para no hacer sentir incómodo al entrevistado y parecer que se está volviendo algún tipo de periodismo amarillista o algo así. También debe haber una preparación previa, una investigación sobre un tema o el entrevistado. Por ejemplo, vamos a entrevistar a Karol G. ¿Qué sé yo de Karol G? ¿Es ese su verdadero nombre? ¿De dónde es? ¿Cuándo nació? Todas esas preguntas yo me las debo hacer si quiero entrevistar a Karol G. ¿Cuál fue su primer canción? ¿Dónde estudió? Ese tipo de preguntas son importantes pero lo mismo sucedería si voy a entrevistar a un médico, a un abogado o algún tipo de líder religioso. Flexibilidad para adaptarse a respuestas inesperadas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a Dagoberto Gutiérrez, porque Dagoberto Gutiérrez no te responde, o no te respondía porque él ya falleció, entre otras cosas, te respondía siempre o muy frecuentemente con preguntas. Es decir, Dagoberto Gutiérrez no te respondía lo que tú esperabas que te respondía, sino que su respuesta ocasionalmente, muy frecuentemente, era una pregunta. Y solía decir, ah, es que tú lo has dicho. O la verdadera respuesta no está en la respuesta, sino que en las preguntas. Cosas por el estilo. Es decir, la forma en la que él respondía no era lo que el investigador esperaba, sino que te obligaba a cuestionarte en más de algún sentido. Uso del lenguaje claro, conciso, para evitar malentendidos. Por supuesto, se espera que un entrevistador
no esté provocando algún tipo de polémica o que esté usando datos para hacer sentir incómodo a su entrevistado, o que lo sorprenda con algún tipo de pregunta, imagen que pueda, digamos, generar algún tipo de discordia entre ambos personajes, tanto el entrevistador como el entrevistado. Se esperaría que el entrevistador fuese claro y no estuviese jugando con las palabras a manera de enredar al entrevistado, o por lo menos ese es el ideal. Pero en nuestro entorno sucede mucho de que eso pues es manipulable. Muchos entrevistadores tienen la habilidad de jugar con las palabras para hacer caer a sus entrevistados en A o B razón. Esa es una habilidad que se desarrolla muy con el tiempo y es una perspicacia bastante particular del entrevistador, que tiene como principal objetivo conseguir una respuesta de la nada o generar polémica. La calidad de la entrevista depende de la interacción entre el entrevistador y el entrevistado. Bueno, en este sentido se refiere a que tanto uno como el otro deben estar de manera muy activa, y el entrevistador tiene que tener la habilidad de no perder el interés ni del entrevistado ni del público. Claro, para eso tiene que evitar caer en algunas cosas, como por ejemplo gritar, hacer preguntas fuera de tono o malintencionadas. Pero ese tipo de cosas suceden. Pero a veces hay una interacción entre el entrevistado y el entrevistador que se vuelve muy activa, en el sentido de que preguntas y respuestas son muy buenas. La leyenda. Primero, definición. La leyenda es un relato o narración que cuenta tradiciones y costumbres de un lugar determinado. Intenta explicar fenómenos naturales y hechos históricos. Algunos dicen que leyenda es lo que se debe leer. Tradicionalmente la leyenda se ocupaba por nuestros antepasados para educarnos, porque ha sido más fácil educar a la gente a través de mitos que a través de la educación en sí. Como ejemplo les pongo que antes en los hornos se dibujaba la cabeza de la medusa, y los papás le decían a los niños: no abras el horno porque ahí está la medusa. Era más fácil decirles eso que decirles: si lo abriste vas a quemar. O la típica de: no toques la plancha que te vas a quemar, porque el niño toca la plancha para quemarse. Se transmiten oralmente de generación en generación, es decir, contándose de boca en boca. Mucha de la mitología nuestra nosotros la conocemos a través de nuestros abuelitos, y ellos la aprendieron a través de sus abuelitos. Es decir, las leyendas originalmente o principalmente no se escriben, nos las cuentan como las personas se acuerden. Eso también modifica un poco los mitos, porque los mitos no han permanecido invariables en el tiempo. Es decir, hay cosas que se han añadido o que se han adaptado a las nuevas realidades. Por ejemplo, la ciguanaba o la llorona. Los elementos de la leyenda suelen ser fantásticos, mágicos, sobrenaturales, que se suelen mezclar con con hechos reales. Por ejemplo, la ciguanaba. Hecho mágico fue una mujer que se convierte en un monstruo. Sobrenatural. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Tlaloc. Elemento real, una madre que abandona a su hijo. Entre otros ejemplos que pudiésemos citar.
4. Los lugares. Las historias se sitúan en lugares misteriosos. Bosques, acantilados, cementerios, pueblos malditos, sitios encantados. Eso es muy común porque ese tipo de lugares que son poco explorados se vuelven un tanto fantásticos o mágicos para los seres humanos. Por ejemplo, los argonautas creían que las focas que estaban en un acantilado, en una de las islas cerca de Creta, decían que eran sirenas, porque como tenían miedo de llegar, no encontraban una manera mejor de explicarlo que decir que pues son las sirenas. Personajes. Número 5. Aparecen personajes con poderes, criaturas imaginarias, héroes populares, apariciones, fantasmas, seres que se enfrentan a tareas misteriosas o difíciles. Muchas de estas cosas son o fueron en su momento diseñadas para inspirar también a los seres humanos a ir a la guerra. Por ejemplo, los espartanos todos son descendientes de Hércules. Esa es una leyenda que se transmitió en Grecia en su momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque los espartanos tenían que tener ese valor de ir a dar la vida por Esparta. Entonces, ¿de dónde son? Son descendientes de Hércules. ¿Quién era Hércules? Un hijo de Zeus al cual Hera castigó, le puso 12 tareas imposibles y él las cumple para poder convertirse en Dios. 6. Intentan dar explicación a fenómenos naturales, cuentan hazañas de héroes y hechos históricos, tratan temas religiosos y del más allá. Por ejemplo, vamos a ver, explicación a fenómenos naturales. En la antigua Grecia, en la mitología griega, los titanes o fuerzas primordiales son los que le dieron origen al mundo. Entre esos teníamos los titanes de lava, tenemos a Cronos, que es el padre de todo, que creó el tiempo, y junto con él, si no me equivoco, Rea, crearon la Tierra. Este es un fenómeno natural, el origen de los relámpagos que se le atribuyen a Zeus. O sea, ¿quién es el culpable o responsable de los relámpagos? Zeus. También contar hazañas, volvemos al caso de Hércules, que no solo cumple 12 tareas imposibles, sino que termina convirtiéndose en Dios. En Grecia también está la piedra del ónfalos, que se dice que la madre de Zeus, si no me equivoco, Rea, podría estar equivocado, le dio una piedra a Cronos para que se la comiera pensando que era Zeus. Posteriormente él escupe y es una piedra que tiene una forma muy peculiar que todavía está cerca del templo de Zeus, si no me equivoco, en Grecia. Aquí tenemos algunos adjetivos bastante comunes. Pueden aprenderlos. No sé si son los que están en su libro de texto o no, pero espero que les sirvan. Ok, una biografía. Una biografía es una narración que cuenta la vida de una persona. Puede ser corta o larga. Suelen escribirse biografías de personajes que han sido importantes o no. Tú y yo podemos tener una biografía aunque no seamos personajes importantes en la historia. Aunque principalmente pues uno busca la de aquellas personas que son excepcionales.
Aquí nos mencionan algunos ejemplos, por ejemplo Shakespeare, Picasso, Napoleón. La base de la biografía son datos exactos y precisos, o por lo menos así debe ser, porque en algunos casos no hay registro o los registros se perdieron con el tiempo. Tenemos el caso de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, la nacionalidad se la pelean más o menos 3 países: Portugal, España e Italia. Y eso se debe a que no hay un registro preciso de que él haya nacido en alguno de esos países, y cada quien, tal vez en algún momento Cristóbal Colón visitó los 3 países y en ese momento no era nadie, pero al descubrir América y conquistar América, pues se volvió alguien importante. Entonces los países, tal vez él llegó a comer pizza a Italia y ya dijeron ya es italiano, o fue a visitar Portugal con su familia, entonces Portugal dijo no, él estuvo aquí así que es portugués. Entonces en algunos casos no necesariamente son exactos, pero se procura que lo sean. Por ejemplo, fecha de nacimiento, lugar de origen, sus padres, dónde estudió, en qué año murió, tuvo hermanos, no tuvo hermanos, con quién se casó, en qué parte del país de origen vivió, se fue a vivir a otro país. Todos esos datos hoy en día son más fáciles de registrar. ¿Por qué? Porque las personas tenemos un registro de nacimiento bastante confiable, y gracias a los pasaportes podemos saber si una persona ha viajado o no a alguna parte. También podemos saber con mucha certeza dónde ha estudiado. Usualmente las personas autorizan su biografía o la elaboran por sí mismos. ¿Qué es eso de autorizar la biografía? Que se acerca una persona o un grupo de personas que le dicen a este personaje: estamos interesados en crear tu biografía, podemos hacer un libro con tu historia, tú nos cuentas y nosotros la hacemos pública. Eso se suele hacer en orden cronológico, es decir, desde el momento de nacimiento, si es posible antes, pasando por aquellos hechos que son más relevantes en la vida. Es decir, a nadie le interesa saber que se despertó un 3 de septiembre y fue a vomitar al baño, pero sí nos interesa saber a qué edad se graduó, si eso es sobresaliente. Por ejemplo, ¿qué tal una persona que se gradúa de la universidad a los 20 años, a los 16 años? Eso es un dato importante. También de qué universidad se ha graduado. Y por supuesto el año en que ha fallecido. Si ya es fallecido, yo puedo tomarme la libertad de escribir sobre esa persona con la autorización de las personas, que sean sus familiares o sin ella. Oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo conjugado y un único predicado. No hay mucho que decir en este caso, pero sí podemos aclarar que cuando la oración tiene más de un predicado, le llamaremos oración compuesta. Usualmente uno no habla en oraciones simples, sino que usa oraciones compuestas. Mi hermana está estudiando, María come galletas, mis padres son médicos, yo aún estoy estudiando. Por ejemplo, mis padres son médicos, yo aún estoy estudiando. Esa sería una oración compuesta, pero así es la forma en la que hablamos. Las oraciones simples son eso. El sujeto no siempre es un nombre como tal, es decir, mi hermana. ¿Quién es mi hermana? No sé cuál es el nombre, pero se entiende que cuando yo digo mi hermana, ese es el sujeto. Está estudiando, ahí está el verbo y también el predicado. María
come galletas. María sujeto, come verbo, galletas complemento. Mis padres son médicos. Mis padres, sujeto, son, verbo, médicos complemento. Yo diría que tú puedes escribir todos los ejemplos de oraciones simples que quieras o de oraciones compuestas si así lo deseas. Esta es una parte para lectura comprensiva. Me estoy basando en mitología para hacer hincapié en la leyenda. Y aquí tenemos una pequeña lectura, un pequeño texto sobre Zeus. Ahí hay algunas preguntas en las que posiblemente tú quieras darte el gusto de responderlas por ti mismo. Yo solo te dejo ahí eso para que tú puedas verlo, y en la medida que así avances en la lectura puedes contestarlo. Esta otra lectura también, esta es un poco más extensa, pero son historias en las que podríamos dedicarles algo de tiempo y leer. Las bibliotecas virtuales. Las bibliotecas virtuales son plataformas que proporcionan contenidos como servicios bibliográficos y documentales. De hecho, existe un proyecto que se llama la Gran Biblioteca de Alejandría, pero digital, en la cual se registran todas las páginas web que se han publicado y ahí se guarda más o menos una copia. Servicios bibliográficos, documentales, están hechas para responder a la gran demanda de información de estudiantes, profesionales y de cualquier otra persona. Por ejemplo, yo recuerdo buscar en una página que se llama freelibros.com o PDF gratis, donde yo puedo encontrar documentos en formato PDF de casi cualquier tema. Pueden ser usadas por estudiantes, profesionales y casi por cualquiera. Vamos a ver, muchas de ellas presentan herramientas dinámicas, recursos de fácil acceso para el usuario, permitiendo la transmisión de conocimiento y acceso a la información, facilitando la investigación. Claro, con la era informática mucho se ha facilitado. Antes tendríamos que haber ido a una biblioteca, que no habían muchas, preguntarle al bibliotecario, porque nosotros no conocemos, si sabe de algún libro en el que nosotros podamos encontrar lo que estamos solicitándole, porque nosotros no sabíamos en qué libro podríamos haberlo encontrado. Hoy en día eso es mucho más fácil a través de Google y a páginas que se dedican a organizar esos contenidos para los estudiantes o profesionales de ese tipo. Por ejemplo, hemerotecas o historiadores. Las hemerotecas son donde se almacenan de manera física los periódicos y revistas publicados en X intervalos de tiempo. El material que encuentras en estas plataformas, en las bibliotecas virtuales, es totalmente digital, es decir, ahí todo ha sido escaneado y convertido en un archivo de determinado formato. En algunos casos, pues nos van a pedir algún tipo de acceso y sobre todo si la biblioteca tiene algunas funcionalidades que son pagadas, para las cuales tenemos que tener un usuario o algo así. No siempre es así. El problema es que muchos de esos materiales a veces están protegidos por derechos de autor. Entonces los derechos de autor se vuelven un impedimento para que eso sea público o difundido de manera libre sin consecuencia alguna.
Pero en el caso en el que los derechos de autor no afectan, tenemos miles de páginas web con ese tipo de contenidos. Inclusive hay un proyecto que está tratando de digitalizar todas las bibliotecas o los libros en el mundo. A veces, como dice acá, tendremos la oportunidad de imprimirlos. En nuestro país eso no es muy común, porque primero no tenemos ese hábito. Segundo, suele ser bastante costoso. Y tercero, imprimirlos a veces recae en la ley de derechos de autor, donde pues nos avisa prohibida su reproducción total o parcial, en el cual pues podríamos incurrir en algún tipo de falta, y el autor, si se diera cuenta, podría demandarnos. Podría. ¿Tienen ventajas las bibliotecas virtuales? Sí. Por ejemplo, necesitan poco personal. También se pueden visitar en cualquier momento, a cualquier hora. Inclusive algunas tienen desarrollo de herramientas que permiten poner en práctica los conocimientos que ahí encuentras. Como por ejemplo, quieres aprender sobre programación, por decir algo, programación. Seguramente la biblioteca tiene algún tipo de herramienta donde tú puedes ejecutar tu código y ponerlo a prueba. O estás modelando en 3D algo y la biblioteca pudiese ser que tiene en algún lugar acceso a una impresora 3D y pudiese funcionar de esa manera, aunque también tienen recursos como documentales, test digitales que te ayudan a ver si has comprendido o no la temática. Entre otras de las ventajas es que no se desgastan los libros, no se pierden. Si se cae el servidor, pues hay un respaldo. No hay que realizar retiros o devoluciones de libros. Eso se refiere a que antes tú podías ir a una biblioteca y con tu carnet retirabas algún libro, algún texto, alguna gramática, alguna enciclopedia, y te lo prestaban por cierto tiempo. Claro, mientras tú tenías el libro, el bibliotecario se quedaba con tu carnet, pues donde estaba tu información y tu compromiso para devolver el libro en la fecha que se te había asignado y en buenas condiciones. Como todos sabemos, eso pues no siempre sucede así, y pues muchos de nosotros terminamos quedando vetados de alguna biblioteca o no nos prestaban libros porque o dañamos alguna página o la pasta venía mojada, o particularmente en el caso del salvadoreño pues le había caído café al libro. Eso es muy común, créanme. Bueno, aquí tenemos otras características. El valor de las bibliotecas virtuales depende de la calidad de los contenidos. Así es, podemos encontrar bibliotecas que tienen muy buen contenido, así como bibliotecas que tengan contenido de dudosa reputación o contenidos que no sean muy educativos. También el sistema de gestión, es decir, cómo esté organizada toda la información, qué tan fácil sea accesar a ella, pues eso también determina el valor en sí de la biblioteca. La biblioteca, dice, no es una entidad individual, sino que es un grupo de personas, los que le dan soporte en sí, porque no es que las personas son los bibliotecarios, sino que el grupo de administradores han montado toda una estructura informática para que eso funcione bien.
Los enlaces entre bibliotecas y los servicios de información básica son transparentes. No se refiere a transparentes de que se pueden ver o que son blancos, sino que se refiere a que no hay algún tipo de engaño como acortadores de enlaces. Todos tenemos la experiencia en algún momento de abrir un enlace que nos lleva a algo que no es lo que estamos buscando. Esa es una práctica, digamos, muy común en internet, pero que no es aceptable para una biblioteca por diversas razones. Imagínate, estás buscando un contenido de carácter religioso y te lleva a un enlace donde hay contenido no apto para menores de edad o algo así, ¿no? O violento. Dice, amplían su acción a otros elementos diferentes de formato impreso. Sí, puede ser un audiolibro, puede ser un libro en formato digital, puede ser un documental, entre otros. Puede ser inclusive que las bibliotecas compartan enlaces entre sí y que aunque tal vez ellos no tienen un registro, te pueden llevar a otro enlace o a otra biblioteca virtual que sí los tiene. Pongamos a prueba nuestra ortografía, ya casi para terminar. Vamos a corregir esto, o vas a corregir esto, o van a corregir esto, según el texto y la correcta escritura de las palabras. Ahí tenemos un poema corto en el cual hay palabras que están escritas de manera bastante dudosa. Tómate tu tiempo, revísalo, haz los cambios que creas pertinentes y cuando ya lo hayas hecho, en la siguiente página tenemos la respuesta a cómo debía haber estado escrito. Espero que esto pues haya sido útil. No sé si está exactamente así en el libro de texto, pero es una buena aproximación y estamos abarcando una enorme cantidad de contenidos en un tiempo muy corto. Así que pues yo se los dejo acá. Les agradezco, espero que les guste y en la medida de lo posible estudien. Espero que te sirva. Gracias.